pero la principal de todas es permitir que el flujo en el corazón tenga un solo sentido. El flujo del corazón va determinado, o el flujo a nivel de nuestro sistema cardiovascular va determinado por gradiente de presiones. Las cámaras de mayor presión pasan sangre a las cámaras de menor presión. Y esas cámaras a su vez la van haciendo avanzar subsiguientemente. Si esto fuera permanentemente, digamos, en un sistema sin válvulas, la sangre tendría un componente de bidirección. Bidirección significa que en algún momento una cámara que tenía una menor presión comienza a tener, digamos, problemas porque la cámara a donde le mandó la sangre se lo regresa, porque esa cámara aumenta su presión. Entonces la válvula lo que hace es impedir este retorno, ¿ya? Impide este retorno. La válvula es como una compuerta, evita que la sangre retroceda, ¿ya? Eso es lo que hace las válvulas de nuestro corazón. Y tenemos 4, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que tenemos 4. La mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. En general, hablar de patologías de las válvulas, vamos a dividirlas en 2 grandes grupos, ¿no? Las patologías en las cuales las válvulas no se abren bien, o sea, no dejan que la sangre avance, en cuyo caso se llaman estenosis valvulares, o cuando las válvulas no cierran bien. Si no cierran bien, la sangre que no debería regresar de una cámara a otra comienza a hacerlo, ¿no? Comienza a regresar. Y eso se llama insuficiencia, ¿ya? Y cada una de las válvulas que les he mencionado, la mitral, la tricúspide, la pulmonar o la aorta, pueden tener cualquiera de las 2 patologías. O sea, pueden ser o estenosis de esas válvulas o insuficiencia de esas válvulas. Y en algunos casos incluso estas patologías se pueden combinar. Eso se llama doble lesión. O sea, hay válvulas que pueden tener estenosis e insuficiencia a la vez, ¿ya? Antes de avanzar con lo de las válvulas, por el problema de las válvulas, vamos a revisar lo que creo yo en semiología. Ustedes no deben olvidar exámenes de revisar cuando les pregunten sobre problemas valvulares. Primero, antes que hablar del soplo, lo que quieran, hablan primero de los ruidos cardíacos, es lo principal. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se produce porque las válvulas auriculoventriculares, que están marcadas ahí en círculo rojo y blanco, ¿no? El rojo en el lado derecho, el blanco en el lado izquierdo, ¿no? El rojo se llama la válvula tricúspide y el blanco se llama la válvula mitral o bicúspide. Cuando cierran esas válvulas producen un ruidito, una vibración que puede ser audible y se escucha a través del estetoscopio como el primer ruido cardíaco. ¿Qué características tiene ese primer ruido? Que el tono de ese primer ruido es bajo, un tono bajo. Y si es un tono bajo, ¿con qué lo escuchamos mejor? Con la campana de nuestro estetoscopio, ¿ya? El timbre es suave y la duración es un poco larga. Suena como un dum, dum. Ese es el primer ruido cardíaco. Como se cierra la válvula auriculoventricular, la sangre hacia dónde puede ir. Solamente puede ir hacia las arterias, ¿cierto? Hacia adelante, hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. Cuando la sangre fluye por la arteria aorta y se distribuye por todas las arterias de nuestro cuerpo, va a producir una onda que se llama onda de pulso. La onda de pulso se puede palpar. Si ustedes agarran sus manos, se ponen sobre la arteria radial, van a palpar sus propios pulsos, ¿ya? Entonces el primer ruido, ¿qué va a ser? Sincrónico con ese pulso, ¿ya? Sobre todo con el pulso que es más cercano, el más cercanamente palpable, que es el de la carótida, arteria carótida acá en el cuello, ¿ya? Entonces no se olviden al auscultar, lo voy a preguntar en el examen, tienen que auscultar el primer ruido colocando la mano en las arterias para palpar el latido, ¿no? Sobre todo en la zona carótida o radial. Otra característica del primer ruido es que se escucha después de la pausa larga. ¿Por qué? Porque el ciclo cardíaco, recordemos, tiene 2 fases principales, ¿no es cierto? El ciclo cardíaco tiene la fase de la sístole y la fase de la diástole. Y la diástole es más larga que la sístole, habitualmente ocupando las 2/3 partes de este ciclo, mientras que la sístole ocupa la 1/3 parte. Entonces, cuando escuchamos el primer ruido, lo vamos a escuchar después de la diástole. Y la diástole, hemos dicho, es el periodo largo, ¿ok? Entonces es un ruido que sigue después de la pausa larga, ¿ya? De la pausa larga. ¿Y dónde lo vamos a encontrar mejor el primer ruido? En los focos, que son los focos de la punta. En el foco mitral, ahí vamos a escuchar mejor el primer ruido. A diferencia del segundo ruido. El segundo ruido, ¿qué característica tiene? Que su tono es agudo. Tac, tac. La duración es breve.
Entonces, ¿cómo sería la onomatopeya en el caso del primer y segundo ruido? Como un dum tac, dum tac, dum tac. Entonces, esa diferencia ustedes se van a acordar para cuando den su examen, cuál es la diferencia entre el primer y segundo ruido, ¿no es cierto? El segundo ruido es de tono agudo y la acción breve. Si el tono es agudo, se va a auscultar mejor con el diafragma, ¿ya? Con el diafragma de tu estetoscopio. ¿Dónde lo vamos a escuchar mejor? En los focos de la base, que son el foco aórtico y el foco pulmonar. Y en jóvenes es diferente que en adultos y ancianos. En jóvenes se escucha mejor el segundo ruido en el foco pulmonar, ¿ya? Ahí vas a escuchar mejor el segundo ruido. Y en los adultos y en personas mayores, más bien lo vas a escuchar más intenso, mejor en el foco aórtico. Ahí vas a escucharlo un poquito mejor. Hay algunos, digamos, entidades, ¿no? Algunas patologías que pueden alterar la percepción de nuestros ruidos cardíacos. Por ejemplo, cuando el segundo ruido puede disminuir de intensidad. Disminuir de intensidad en el foco aórtico, en el caso que presente el paciente, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia valvular aórtica, hipotensión arterial. ¿Y en qué casos el segundo ruido disminuye? Por el componente pulmonar, en el lado pulmonar, cuando hay insuficiencia ventricular derecha y cuando hay estenosis pulmonar. Ahí puede disminuir la intensidad del segundo ruido cardíaco. El aumento de intensidad se da más bien en otras patologías. Por ejemplo, si se trata del lado izquierdo, que escuchamos mejor, ¿no? en la ocultación de ese lado, en decúbito semilateral izquierdo, lo vemos aumentado de intensidad el segundo ruido si el paciente tiene hipertensión arterial. El segundo ruido aumenta y si está hipertenso el paciente, ¿ya? En la estenosis aórtica, en la cardiopatía hipertensiva y en la enfermedad coronaria isquémica. Ahí podemos a veces ocultar un segundo ruido más intenso. Y cuando lo vemos un poquito más en el lado derecho, podemos aumentar un poquito su auscultación si hacemos que el paciente inspire profundamente. ¿Ya? Si inspira el paciente, estamos aumentando el retorno venoso. Es como cuando en una jeringa, ¿no? Jalamos el émbolo, ¿no? Creamos presión negativa, la sangre regresa más fuerte. Y entonces en el lado derecho se va a escuchar mejor. ¿Ya? Esa maniobra se llama maniobra de Rivera-Carvalho. ¿Ya? Así como hay el primer y el segundo ruido, hay algunos ruidos cardíacos que son más bien de aparición en patologías. O sea, si los encontramos, el paciente tiene problemas. No se escuchan normalmente estos ruidos, ¿ya? El fundamental, el principal, se llama el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco, ¿ya? Es de un tono bajo, y si el tono es bajo, se va a percibir mejor, ¿no es cierto?, con la campana. Tono bajo con la campana. Tonos agudos con el diafragma. Entonces se percibe mejor como en decúbito lateral izquierdo. Decúbito lateral izquierdo, en los espacios intercostales cuarto y quinto, en expiración forzada. Hemos dicho, en inspiración escuchamos mejor patologías derechas, ¿no es cierto? Eso hemos dicho, en inspiración, maniobra de Rivera. En este caso, más bien, cuando queremos escuchar el tercer ruido, lo escuchamos, lo hacemos acostar al paciente en decúbito lateral izquierdo y ponemos nuestro estetoscopio, ¿no?, en los espacios cuarto y quinto, en expiración forzada. ¿Y qué es el tercer ruido? El tercer ruido, vean ustedes nuestra diapositiva, vean ustedes, hay flechitas, ¿no es cierto? Hay flechas ahí. Hay flechas que salen de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y flechas que salen de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Cuando los ventrículos están alterados por alguna patología, no tienen buena distensibilidad. Su capacidad de recibir sangre es menor. Y por lo tanto, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares en la diástole, la sangre que entra golpea esa pared y no la acomoda bien y produce una turbulencia. Y esa turbulencia que se produce, eso genera un ruido. ¿Ya? Ese es el tercer ruido cardíaco. Es el tercer ruido cardíaco. Y en algunos pacientes se puede escuchar lo que se llama el cuarto ruido. El cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco se percibe mejor en la base del apéndice sifoides, al final del esternón. Y se produce, ¿por qué? Porque en la parte final de la diástole hay una contracción de las aurículas. Las aurículas se contraen para llenar tu ventrículo, para que haya un mejor llenado. Y esa fase de contracción, esa fase de llenado, digamos, impulsada por la aurícula, produce otra vez otro choque. Otra vez la sangre entra con fuerza, otra vez golpea la pared, otro ruido. Ese se llama el cuarto ruido, ¿ya? Cuarto ruido cardíaco. Si tenemos los ruidos cardíacos en secuencia, primero, segundo, tercero y cuarto, eso se va a llamar ritmo de galope. En semiología se llama ritmo de galope.
Es como el galope de un caballo, ¿ya? El ritmo del galope. Los 4 ruidos en secuencia. A ver. Vamos a pensar, todo esto tiene que ser desarrollado por nuestras mentes, ¿ya? Nada tiene que memorizarse. Vamos a ver. Tenemos acá las venas, ¿ya? Arriba. Acá, no se ve muy bien porque está metido en la diapositiva, ahí, en el segundo cuadrito acá, aurículas. En los cuadrados grandes son los ventrículos, ¿ya? Entre las aurículas y los ventrículos, ¿ya? Hay unas válvulas que se llaman las válvulas aurículo-ventriculares, ¿ya? Aurículo-ventriculares. Y a la salida de los ventrículos hay una válvula que se llama las válvulas sigmoideas, ¿ya? Aórtica y pulmonar. Entonces en la sístole hay que pensar, ¿no? En la sístole, ¿qué problema puede haber que nos dé soplo? El primer problema que puede haber que nos dé soplo en sístole sería que la válvula auriculoventricular esté insuficiente, ¿ya? Que la válvula auriculoventricular no cierre bien. Si la válvula auriculoventricular no cierra bien, eso se llama regurgitación. La sangre regurgita, ¿no?, del ventrículo hacia la aurícula y produce un soplo en sístole, ¿ya? Y en el caso de las válvulas sigmoideas, lo que puede originar un soplo en sístole es que estén estenosadas, que la válvula no abra bien. Al momento de contraerse el ventrículo, la sangre tiene que ser eyectada por la válvula sigmoidea, pero la encuentra pequeñita, ¿no?, y le encuentra dificultad para la eyección, produciendo turbulencia. Y eso se oculta como un soplo. Entonces, en sístole, si hay insuficiencia de la válvula auriculoventricular, da una regurgitación, ¿correcto? Y en el caso de las sigmoideas, en sístole el soplo, ¿qué significa? Que está dificultada la eyección, que no eyecta bien. Eso se llama estenosis. Entonces vean, en sístole es a la inversa. Lo que pasa en la válvula auriculoventricular es a la inversa que en la válvula sigmoidea, ¿ya? Si en la válvula auriculoventricular el soplo sistólico es de insuficiencia, ¿no es cierto? Si es en la válvula sigmoidea, si el soplo sistólico es de estenosis, al revés, ¿ya? Entonces la estenosis, problema de eyección. Y ahora vamos a razonar qué pasa en la diástole, ¿no es cierto? En la diástole la sangre debe pasar, ¿no es cierto?, de la aurícula hacia el ventrículo, ¿ya? De la aurícula hacia el ventrículo en la diástole, debe llenarse nuestros ventrículos. Entonces en la diástole, ¿qué soplos pueden haber? Soplo de las insuficiencias de las válvulas sigmoideas. En este caso, las válvulas que están conectando nuestros ventrículos con las arterias no cierran bien y la sangre regresa en diástole, que no debería ser, porque en la diástole la sangre debería quedarse en las arterias, pero bueno, regresa hacia los ventrículos y ese regreso produce un soplo, ¿ya? Una regurgitación a nivel de la válvula sigmoidea. Y en el caso de las válvulas auriculoventriculares, el problema sería de un soplo diastólico si la válvula no abre bien, o sea, si la válvula dificulta el llenado. Eso se llama estenosis. Entonces, a la inversa también, ven, cuando el soplo es diastólico, ¿no es cierto?, en el caso de las válvulas auriculoventriculares significa estenosis. Y en el caso de la válvula sigmoidea significa insuficiencia. O sea, sabiendo una patología valvular, ustedes saben las 4. A ver, memorícense que en el soplo de la estenosis aórtica, el soplo es sistólico. No se olviden nunca. En la estenosis aórtica, el soplo es sistólico. Con eso sacan las 4. ¿Ya? Suficiente con una para que... ¿Por qué? Porque todo es a la inversa. Si el soplo es sistólico, ¿no es cierto?, el soplo sistólico en la válvula auriculoventricular significa una cosa, ¿no es cierto?, diferente a que el soplo sistólico en la válvula sigmoidea. Es a la inversa. En el caso de las válvulas auriculoventriculares, el soplo sistólico, ¿no es cierto?, ¿qué nos significa? Regurgitación, insuficiencia, ¿no es cierto?, insuficiencia. Y en el caso de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, si el soplo es sistólico, ¿no es cierto?, si el soplo es sistólico, nos significa estenosis, cerradita. Nos vamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar? Cuando escuchemos esos murmullos, esos soplos, tenemos que analizar el tiempo del ciclo cardíaco en el cual lo estamos escuchando. Y para saber el tiempo es fundamental que sepamos el primer y segundo ruido. Si no, no sabemos el tiempo. ¿Ya? Por eso les decía, auscultemos primero siempre buscando primer y segundo ruido, para ver después el tiempo del ciclo cardíaco. Si es entre el primero y el segundo, se llama en la sístole. Si es después del segundo, se llama en la diástole. Relación con los ruidos cardíacos y sus intervalos. O sea, cómo se relaciona con los ruidos, si los oculta, si los tapa, si los pasa, si no los pasa, si están muy cercanos, etc. Esa es su relación. ¿Cuáles son las áreas de máxima ocultación? O sea, las áreas de ocultación de los soplos, ¿no?, las áreas ocultatorias, que vamos a revisar después. ¿Y cuáles son las características acústicas de ese soplo? ¿Qué intensidad tiene? ¿Cuál es su tono? ¿Y cuál es su timbre? ¿Ya? Todo eso tenemos que analizar.
Vamos a ver. El tiempo, el ciclo cardíaco se produce. Vamos a ver. Si se produce entonces entre el primer y segundo ruido, el soplo es sistólico, ¿ya? Sistólico. Si se produce después del segundo ruido, el soplo es en diástole, es diastólico, ¿ya? En diástole. Y si se produce en todo, o sea, si lo ocultan ustedes en la sístole y en la diástole, se llama soplo sistodiastólico. Soplo sistodiastólico. Soplo sistodiastólico. O sea, en ambas partes de nuestro ciclo cardíaco. En cuanto a las áreas de máxima auscultación y perforación, hay 4 áreas clásicas que no debemos olvidar, ¿ya? El área aórtica, el área pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. ¿Dónde está ubicado el foco aórtico? No se olviden, segundo espacio intercostal, borde paraesternal del lado derecho. Ahí está el foco aórtico, dice aórtica hacia la izquierda. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal, pero en el lado izquierdo. ¿Ya? En el lado izquierdo. El foco tricuspidio está a nivel del cuarto espacio intercostal, borde paraesternal del lado derecho. Y el foco mitral está en el ápex o punta, o en el centro de la punta de tu corazón, ahí está tu foco mitral. ¿Ya? Generalmente, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, habitualmente es ahí. Ahora, hay que recordar que los focos auscultatorios, ¿ya? Son donde podemos escuchar los ruidos con mayor claridad, pero no es el único sitio donde tenemos que auscultar, porque esos soplos se pueden irradiar, se pueden mover, pueden tener una cierta orientación. Por ejemplo, hacia la derecha, en la diapositiva vemos ahí la área, o el área mejor dicho, donde el soplo aórtico se puede irradiar. Esa área como en rojo, como si fuera una banana, ¿ya? O sea, significa que el soplo de la aorta puede irse hacia el cuello, hacia arriba, hacia nuestro cuello, hacia el cuello, aquí. Entonces debemos ocultar no solamente si escuchamos algo en el foco aórtico, en ese foco, sino también en el cuello, porque ahí se puede irradiar, ¿ya? Y también vean ustedes que puede irse hasta casi abajo del foco pulmonar, ¿ya? Hasta casi abajo del foco pulmonar. Y eso en los libros se llama foco accesorio aórtico. Foco accesorio aórtico que está debajo del foco pulmonar, ¿ya? El foco pulmonar está ahí en su sitio, generalmente es irradiación del soplo pulmonar, esa es la zona subclavicular del lado izquierdo. El foco tricuspidio se irradia casi en barrita, como si fuera una barrita en la zona del esternón. Y el foco mitral, que está en verde ahí, se irradia muchas veces, ¿no? En algunos pacientes, hacia la zona axilar. Hacia la zona axilar. ¿Ya? Hacia la zona axilar. En cuanto a las características de la auscultación de nuestros soplos, el tono del soplo puede ser alto, medio o bajo. Si el tono es alto, mejor lo escuchamos con el diafragma. Si el tono es bajo, mejor lo escuchamos con la campana. En cuanto al timbre, pueden haber soplos que son de tipo áspero, soplantes, rudos, y algunos soplos son hasta musicales. Entonces es como cuando vamos, ¿no es cierto? Vamos en nuestro micro, en nuestra combi, escuchando la música. Si la escuchamos una vez, 2 veces, ya podemos saber quién es el cantante. Esa es de Daddy Yankee, igualito. Si ustedes escuchan un montón de veces el soplo mitral, el estenosis, van a decir, esta es una estenosis mitral. Porque ya conocen, ya saben, ¿ya? Es simplemente, es como si fuera una música, ¿ya? Lo van a escuchar. Ahora, ¿cómo se relacionan nuestros soplos con nuestros intervalos en el ciclo cardíaco? Si el soplo se escucha mejor apenas, ¿no es cierto?, empieza el ciclo, apenas empieza esa fase del ciclo, por ejemplo, la diástole, se llama protodiastólico, proto. Si está en el medio, se llama meso, y si está en el final, se llama tele. O sea, proto es al principio, meso es al medio y tele es al final, ¿ya? Al final. Y si tiene todo, ¿no es cierto?, se abarca todo, se llama holo. O sea, un soplo que tenga todas las características de proto, meso y tele en la sístole sería soplo holosistólico. Todo sistólico, holosistólico. ¿Ya? En todo. En cuanto a la intensidad del soplo, ¿no es cierto?, vamos a poderla poner en grados. De grado 1 a grado 6. ¿Cuál es el parteaguas? ¿Cuál es lo que difiere claramente un grado del otro? El frémito. Porque miren, a partir del grado 4, dice ahí en nuestra tabla, con frémito.
¿Qué es el frémito? Significa que ustedes en la zona que escuchan el soplo, ¿no es cierto?, ponen la mano y pueden sentir la vibración que ocasiona ese soplo. Esa vibración se llama frémito. Entonces, a partir del grado 4, ¿no es cierto?, nuestros soplos tienen frémito. Bien, el grado 5 tiene frémito, el grado 6 tiene frémito. Entonces, antes del grado 4 no tienen frémito. O sea, si tienen frémito, es 4 mínimo. ¿Ya? Ahí parten el agua. En cambio, el grado 1 es difícil de ocultar, ¿no es cierto?, no se escucha muy fácilmente. El grado 2 es débil, ¿no? El grado 3 ya es moderado. Y cuando aparece frémito, ya decimos grado 4. Grado 5 muy fuerte, ¿no?, muy intenso con frémito. Y grado 6, ¿qué caracteriza el grado 6? Que no hay necesidad de apoyar el estetoscopio sobre el tórax. Es tan fuerte que no necesitas el estetoscopio para poderlo auscultar, escuchar. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema. Esto fue una pequeña introducción para que sea más fácil después explicarles lo que es nuestro tema hoy día, son la patología mitral y tricuspide. Vamos a hablar sobre la estenosis mitral. Entonces, hemos dicho que la válvula mitral es una válvula auriculoventricular que se encuentra entre la aurícula izquierda y la aurícula izquierda, ¿no? Se caracteriza por tener dos valvas, ¿no es cierto? Es una válvula bicúspide, tiene dos valvas, dos cúspides. Cuando hay una obstrucción, ¿no es cierto?, de la sangre para que pueda fluir de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no es cierto?, esa alteración en el llenado produce una dificultad del avance de la sangre. Y esto puede producir un soplo, ¿ya? Esta parte de alteración del llenado puede darse por alteraciones en cualquiera de las estructuras que conforman el aparato valvular mitral. No solamente por problemas de la misma válvula, sino cualquier cosa que sea parte del aparato valvular. ¿Cuáles son los componentes del aparato valvular mitral? El anillo, ¿no?, el anillo donde está la válvula, ¿no?, las valvas propiamente dichas, las cuerdas que soportan las valvas y los músculos papilares, donde están insertadas esas cuerdas, ¿ya? Esos son los componentes del aparato valvular mitral. ¿Qué causa la estenosis mitral? La causa todavía en nuestro país número 1, ¿no?, es la fiebre reumática. En otros países ya la fiebre reumática prácticamente es inexistente y bueno, no se ve mucho, pero en nuestro país todavía la fiebre reumática está. Hay causas congénitas, que es más rara, hay causas por infecciones como la endocarditis, y una característica muy significativa es que la proporción de la estenosis es mayor en mujeres que en hombres, ¿no?, una proporción de 2 a 1. Causas menos frecuentes: si hay un tumor, ¿no?, un tumor que obstruye la sangre, se llama mixoma, el paso de la sangre, eso puede originar una estenosis. Si hay trombo en la válvula, mucopolisacaridosis, si hay calcificación del anillo, y en caso de enfermedades de tipo autoinmune, coagenopatías como el lupus o la artritis reumatoidea. Todo eso puede alterar la apertura de la válvula mitral. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que la sangre no puede pasar de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la gradiente de la presión, ¿ya?, entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Eso hace que la presión de la aurícula aumente, ¿no es cierto?, y eso hace que hacia atrás, ¿no?, la presión también aumente. ¿Y cuáles son las estructuras que llegan a nuestra aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares también aumentan su presión. Y el aumento de la presión hace que haya hipertensión del pulmón, presión pulmonar, y eso se traduce a sobrecarga del lado derecho. También se sobrecarga el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, es retrógrado. Entonces, como la sangre no puede pasar de la aurícula hacia el ventrículo no llena bien. Y si el ventrículo no llena bien, el gasto cardíaco, ¿qué pasa? Comienza a disminuir. No hay suficiente volumen de expulsión. Hacia atrás se dilata la aurícula izquierda, como vemos en la diapositiva, aumenta la presión en las venas pulmonares y en los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Hay compromiso también del lado derecho cardíaco, dilatación del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Hay hipertensión pulmonar. Y en el caso de la aurícula izquierda, como ven acá, ahí, ¿qué va a producirse? Va a producirse un éxtasis. O sea, la sangre va a quedar como si fuera como un remanso, no va a fluir. Y la sangre que hace remanso es una sangre que se tiende a coagular, ¿ya? Tiende a formar trombo, a coagularse, sobre todo ¿dónde? En una estructura anatómica que se llama la orejuela de la aurícula izquierda. Ahí es donde se forman muchas veces los trombos.
y esos trombos a veces se pueden desprender de ahí, y esos trombos pueden ir a las partes sistémicas, sobre todo al cerebro, y producir tromboembolismo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en el caso de la estenosis mitral con esa complicación, es una complicación muy seria, ¿ya? El ventrículo izquierdo, ¿qué pasará? A ver, pensemos, ¿qué pasa con nuestro ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo no se llena, ¿no es cierto? Porque la válvula está cerrada. Entonces el ventrículo izquierdo es de tamaño reducido, porque no se llena, no le llega volumen, ¿ya? No le llega volumen de sangre, porque está notada la válvula mitral, ¿ya? Está chiquito. ¿De qué depende la gravedad de la estenosis mitral? De varios factores, ¿no es cierto? Un factor sería el área, ¿no es cierto? El área que tenemos en esa apertura. Si el área es mayor de 1,5 centímetros cuadrados, la estenosis es leve, ¿ya? Si el área es entre 1 centímetro a 1,5 centímetros, ¿ya? La estenosis es moderada. Y si el área es menor de 1 centímetro, la estenosis es severa. Otro factor a considerar es el gradiente medio, el gradiente que hay entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si el gradiente medio es menos de 5 milímetros de mercurio, es leve. Si está entre 5 y 10 milímetros de mercurio, es moderada. Si está un gradiente mayor a 10, es severa. Y la presión de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Si la presión de la arteria pulmonar es menos de 30, es leve, entre 30 y 50 moderada, y mayor de 50 es severa. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, esta patología da presión retrógrada, ¿no es cierto? Aumenta la presión a nivel de vena pulmonar, capilar pulmonar, y sube la presión de la circulación pulmonar. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? O sea, ¿el paciente de qué se va a quejar? El paciente se va a quejar de varias cosas. La primera cosa que se va a quejar es de fatiga, ¿no es cierto? Va a haber fatiga. ¿Por qué? Porque no va a tener buen gasto. Si no tiene buen gasto, el paciente se cansa, se fatiga. Astenia, significa astenia. Astenia es que el paciente no quiere hacer cosas, ¿no es cierto? El paciente está difícil de hacer cosas. Puede haber antecedente de fiebre reumática, como dicho en nuestro país es frecuente, ¿no? La fiebre reumática como causa. Puede haber palpitaciones, puede haber hemoptisis, ¿no? O sea, sangrado por la tos, y puede haber disfonía. ¿Por qué? Porque se puede comprimir por crecimiento de la aurícula izquierda el nervio laríngeo recurrente, ¿ya? ¿Qué síntomas entonces tenemos? La disnea, ¿ya? La disnea es el síntoma más importante, ¿ya? El síntoma más importante. Vaya a lavarse la cara, lavarse la cara, y después sube, al lado del cariño. Lávese la cara y... A ver, la disnea es el síntoma más importante, ¿ya? El síntoma más importante. Entonces, el síntoma más importante, ¿qué significa? Significa que al aumentar la presión en la aurícula izquierda, como consecuencia de la estenosis, se transmite hacia atrás, y esa transmisión de presión alta hacia el lecho venocapilar causa congestión pulmonar. Y la congestión pulmonar causa dificultad respiratoria, es la disnea. Puede haber la hemoptisis que les dije, cuando se rompen las venas varicosas endobronquiales. Eso genera que pase sangre hacia el espacio bronquial y se ve como hemoptisis. Puede haber alteración del ritmo cardíaco, la fibrilación auricular, que es una alteración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que causa una alteración de la parte, digamos, de los latidos, ¿no? Los latidos se hacen irregulares, ¿ya? Eso puede causar palpitación. Y puede haber, en el caso de los pacientes que tengan esos coágulos que les expliqué en la diapositiva anterior, un embolismo, embolias, que pueden ser a nivel cerebral, puede ser a nivel de la mesentérica, puede ser a nivel renal, o sea, cualquier parte de tu cuerpo puede tener embolismos. El más peligroso, obviamente, el cerebral, ¿no? Porque da derrame, da un ACV. Otro síntoma importante, el dolor torácico. ¿Ya? El dolor torácico puede haber, ¿por qué? Porque hay bajo gasto. Si hay bajo gasto, baja perfusión del corazón, la sangre no pasa por la coronaria y hay dolor. Y puede haber insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son los datos clínicos que nos hablan de falla cardíaca derecha? Esos datos clínicos son datos que nos indican presión sistémica venosa, ingurgitación yugular, ingurgitación de la yugular, edema de nuestras piernas, dolor en hipocondrio derecho, dolor acá. ¿Por qué? Porque puede haber congestión hepática, ¿no? Y hepatomegalia. Y en casos en los cuales esta congestión hepática sea permanente, puede dar falla hepática con ictericia. ¿Ya? Ictericia. ¿Ya? Ictericia. Que es la coloración amarillenta de nuestra piel y nuestras mucosas. En la exploración física de la estenosis mitral, ¿qué vamos a tener? En la inspección, la característica de las fascias, no se olviden las fascias, ¿no es cierto? Las fascias es cómo se ve al paciente que está frente a nosotros.
La facies típica en el paciente con estenosis mitral se llama facies mitral, que tiene rubor en la zona de los pómulos, la zona malar, cianosis en la nariz, párpados y labios, ¿no? Una cianosis ahí, y una palidez en la parte posterior de la cara. Entonces facies se llama tricolor, facies de 3 colores. Rojo, ¿no es cierto?, por el rubor, ¿no? Azul por la cianosis y blanco por la palidez, ¿no? Facies en bandera francesa le llaman, facies en bandera francesa. El pulso venoso yugular, que es lo que vemos acá en el cuello, ¿no? Lo que va a caracterizar la estenosis mitral es que la onda A puede ser prominente, la onda A puede ser grande. La presión arterial puede ser ligeramente baja, porque como le digo hay bajo gasto, y el choque de punta, ¿no es cierto?, va a ser más que todo, lo que vamos a encontrar más a veces es el impulso del ventrículo derecho. Y el impulso ventricular derecho lo vas a encontrar más bien en la zona del esternón, ahí lo vas a encontrar, ¿ya? En el reborde esternal izquierdo, y en el epigastrio a veces, en el epigastrio aquí, ahí vas a encontrar el impulso. Cuando la estenosis mitral es importante, ¿por qué? Porque da sobrecarga derecha, ¿no es cierto? Da sobrecarga derecha, y si tú pones tu mano ahí, vas a sentir el impulso del lado derecho. Eso que vemos en la diapositiva sería la facies mitral, ¿ya? La facies mitral, vamos a ver. ¿Qué caracteriza la facies mitral entonces? Los pómulos son un poco rojos, ¿ya? Son un poco rojos los pómulos, ¿ya? Son malar, rojo. Los párpados, medios azules, ¿no? Medios azulados, medios azules tienen color cianótico, ¿no? Igual que el labio. Y de fondo es medio pálido, media pálido. Entonces, facies de bandera francesa o facies tricolor. En la exploración física, cuando ocultamos al paciente, ¿cuál es la característica de la ocultación de la estenosis mitral? Las características ocultatorias en la estenosis mitral fundamental es el soplo o frémito diastólico en el ápex. ¿Ya? Soplo o frémito diastólico en el ápex. ¿Ya? Esa es la característica fundamental. ¿Y qué caracteriza? ¿Cuál es el complejo auscultatorio de la estenosis mitral? O sea, ¿qué es lo que tenemos que buscar si estamos sospechando de estenosis mitral? Miren, el primer ruido se aumenta, ¿ya? El primer ruido es intenso, el primer ruido es aumentado en la estenosis mitral. Primer ruido aumentado. Luego escuchamos, después del segundo ruido, ya está marcada en la diapositiva, otro ruidito que se llama chasquido de apertura. Chasquido de apertura, ¿ya? Chasquido de apertura. Luego, ¿qué viene? Viene el soplo que está en la diapositiva en color azul, ¿ya? Viene el soplo en la diástole, ¿ya? En la diástole, pero ¿cuál es la característica importante? Que al final de la diástole, antes de la sístole, hay un refuerzo del soplo. Hay un refuerzo, aumenta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características? Son 4. Primer ruido aumentado, chasquido de apertura, soplo diastólico y refuerzo presistólico. ¿Ya? Ok, entonces si acordamos de eso, vamos a escucharlo siempre como si fuera una máquina. O sea, por eso en los libros le llaman soplo en maquinaria. Soplo en maquinaria o soplo de Durosies. El soplo de la estenosis mitral es muy típico, es uno de los más típicos que hay en la cardiología. ¿Ya? Soplo como en máquina. Tarruf, tarruf, tarruf. Es un soplo muy característico, no se van a olvidar. ¿Qué vamos a ver en la placa de tórax? En la placa de tórax, como hemos dicho, el ventrículo izquierdo no va a sufrir tanto, porque el problema para el ventrículo izquierdo es el llenado, entonces el ventrículo izquierdo no se ve tan desplazado. Lo que va a sufrir es el lado derecho. Vean el borde derecho, ¿no? El lado derecho de nuestro corazón, de nuestra bicicleta cardíaca, que va a tener signos de hipertrofia ventricular derecha, signos de crecimiento de la aurícula derecha. Al nivel del lado izquierdo, del borde izquierdo, lo que vamos a ver más marcado es el cono de la pulmonar prominente, el cono de la pulmonar prominente por hipertensión pulmonar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en esta placa. En la radiografía de tórax lateral, le hacemos al paciente ingerir una sustancia que se llama bario, y el bario marca el esófago. ¿Y qué es lo que notamos cuando hacemos una lateral? Que la columna varitada se desvía hacia atrás. En la lateral, ves que cuando toma el paciente el bario, que tomamos la placa, la columna varitada se desplaza atrás. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda, ¿ok?, ha crecido. LA, aquí, LA, donde está la flecha, LA. Esa aurícula izquierda crece tanto que desplaza el esófago hacia atrás y puede inclusive comprometer la deglución, o sea, dificultar al paciente, puede quejarse de problemas para comer, ¿ya? Y en algunos casos puede aparecer disfonía. ¿Qué significa disfonía? Que cuando escuchan la voz la encuentran ustedes ronca, disfónica, ¿ya? Disfonía, ¿ya? Nada más. Cuando comprime, ¿no es cierto?, la aurícula izquierda hacia atrás, ¿no?, el nervio laríngeo recurrente, eso da la disfonía, ¿ya? Da la disfonía.
Y en nuestro electrocardiograma, cuando tomamos el electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a notar? Primera cosa que notamos, el círculo rojo chiquito que está hacia la izquierda es la onda P. ¿Ya? La onda P precede al QRS y eso da la onda P que se llama onda P mitral. La onda P mitral. La onda P mitral es una onda P ancha y melladita, como si fuera una M. Acuérdense de mitral con M, como si fuera una M, como si fuera el lomo de un dromedario, de un camello, hundido, ¿ya? ¿Ok? Esa es la onda P mitral, indica la dilatación de la aurícula izquierda. El círculo rojo de arriba, el círculo rojo grande de arriba, indica el crecimiento del ventrículo derecho, ¿ya? Ese círculo rojo grande que ven ahí es la derivación precordial B1, que en la derivación precordial B1, primera derivación precordial, normalmente las fuerzas son para abajo. La fuerza debería ser, la línea, el QRS que ven ahí debería ser para abajo, pero aquí lo ven para arriba. ¿Por qué? Porque eso indica hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Y en algunos casos puede haber arritmias de las aurículas, ¿no? Arritmias auriculares con contracciones auriculares prematuras que ven en el último circulito, que la onda P cambia de dirección. Y en la ecocardiografía, ¿qué vamos a notar? La ecocardiografía viene a ser el método de elección, ¿ya? Para el diagnóstico de estación mitral. El método de elección es la ecocardiografía. ¿Qué vamos a tener? La aurícula izquierda crece, ¿ya? Se dilata. LA dice ahí, ¿ya? Y la válvula mitral, donde está la flecha, hacia la izquierda, la primera flecha chiquita, está engrosada. Y vean ustedes, termina como una puntita aquí. Como una puntita aquí que se hace más notable aquí. ¿Ok? Eso lo van a ver en los libros como aurícula izquierda, perdón, pelo anterior de la válvula mitral en palo de stick. Así le llaman los libros, en palo de stick. El stick viene a ser como el palo que usan los jugadores de hockey. Los jugadores de hockey, los que juegan con su arco, tienen una tejita que empujar, ese se llama el palo de stick. Y así lo llaman en los libros, como el palo de stick. La otra característica de la válvula mitral en la ecocardiografía importante es que cuando le hacen ustedes el eje corto está hacia la derecha en la diapositiva, ustedes pueden hacer lo que se llama la planimetría. O sea, los software actuales de la ecografía permiten medir con puntitos el borde de la válvula al abrirse. Y vean ustedes, cuando se abre la válvula parece una boquita de pescado, así le llaman, en boca de pescado, ¿ya? Y vean ustedes ahí, la máquina ha sacado MVA, Mitral Valve Area, área de la válvula mitral, la saca en 0.9. Según nuestra tabla de severidad, ¿qué sería? Leve, moderada o severa. Con 0.9 de área. Menor de 1, severa. ¿No es cierto? Severo. Menor de 1. Menos de 1 centímetro de área es No, severo. Es severo. Eso sería una estenosis mitral severa. Entonces, cuando tenemos una válvula que nos está fallando, ¿no? Recordar que nos da síntomas, estenosis sobre todo en la válvula mitral, síntomas y signos. En los síntomas recordemos la disnea, que ya hemos explicado, las palpitaciones por la fibrilación auricular, la edema por falla derecha, ¿no es cierto? La autopnea, la hemoptisis, la edema paroxística nocturna. En los signos, la facies mitral, que lo hemos revisado, engüención yugular, hepatomegalia, edema periférico, ¿no es cierto? Que son signos de falla derecha, ¿no es cierto? Falla derecha. El soplo, que lo hemos revisado hasta el cansancio, ¿no? Primer ruido, aumentado, chasquido de apertura, soplo diastólico y refuerzo presistólico. Y en las arritmias, que es la fibrilación auricular o el pulso deficitario, ¿no? Puede haber también signos de congestión como crepitos y ascitis. ¿Alguna pregunta sobre estenosis mitral? En estenosis mitral debemos recordar que la parte más importante es la fisiopatología, ¿no es cierto? Sobrecarga de presión en la aurícula izquierda, que a su vez se hace retrógrada y causa congestión de las capilares pulmonares. Pasemos a insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral, ¿cuál es la etiología, definición? La definición de la insuficiencia mitral es una patología en la cual la válvula mitral es incompetente, o sea, no puede mantener la sangre en el flujo hacia adelante y permite que la sangre regrese del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Durante la sístole, regresa la sangre, ¿ya? Durante la sístole regresa la sangre. Hemos visto ya las estructuras de la válvula mitral, ¿no? El anillo, la válvula propiamente dicha, las cuerdas y los músculos capilares. Ya hemos dicho cuáles son los componentes. Hay dos grandes grupos de insuficiencia mitral. La que se llama insuficiencia mitral orgánica y la que se llama
insuficiencia mitral funcional. ¿Cuáles son las orgánicas? Cuando el daño está en la propia válvula o en los aparatos de la válvula, ¿ya? Por ejemplo, en los cambios mixomatosos, por ejemplo, prolapso de la válvula mitral, en la fiebre reumática, en la endocarditis, si se rompe una cuerda, en la enfermedad de colágeno, calcificación, trauma. O sea, toda aquella alteración que sea propiamente anatómica, ¿ya? Propiamente anatómica. ¿Aló? Ahora sí, no, ¿qué tal? Buen día. Ya te digo. La insuficiencia mitral es orgánica. Pero también puede haber funcional. Como hemos dicho, ¿no es cierto? En la etiología aquí tenemos que revisar qué parte del componente del aparato valvular está afectado. Si, por ejemplo, simplemente aquí hay una isquemia miocárdica, esa isquemia puede afectar ¿qué cosa? Los músculos papilares, que son el soporte de la válvula. Y si están los músculos papilares disfuncionales, no soporta la válvula, ¿no es cierto? Y da una insuficiencia funcional. ¿Ok? Insuficiencia funcional. ¿En qué otros casos? Por ejemplo, si se dilata la aurícula izquierda, si crece la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar? El anillo va a crecer. El anillo, donde está el soporte de la válvula. Entonces se hace insuficiente. ¿Ya? Esos son funcionales. ¿Ya? Causas funcionales. En la fisiopatología, vamos a revisar la fisiopatología, es importante. La fase de la insuficiencia mitral puede ser agudo, puede presentarse de forma aguda o puede ser un poco más crónica. Si es en la fase aguda, se causa porque hay una falla catastrófica, una ruptura, por ejemplo, repentina de la cuerda tendinosa o del músculo papilar por un infarto. ¿Y eso qué hace? Que súbitamente, ¿no es cierto?, la válvula se haga incompetente, súbitamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa sangre del ventrículo izquierdo va a ir ¿hacia dónde? Hacia atrás, hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué va a pasar? La aurícula izquierda está todavía pequeña, entonces la vas a sobrecargar de volumen de una manera muy rápida, ¿ya? Entonces el ventrículo izquierdo debería bombear la sangre ¿hacia dónde? Hacia la aorta, ¿no es cierto? Ese es el volumen de eyección que se llama anterógrado, hacia adelante. Pero como en este caso la válvula está mala, se la regresa hacia la aurícula izquierda. Eso se llama volumen de eyección retrógrado. Entonces, ¿qué pasa? El ventrículo en este caso tiene que cumplir una doble función realmente, ¿no? Bombear hacia adelante, hacia la aorta, ¿no? Y también lo que bombea hacia atrás. Entonces, la fracción que expulsa por la aorta evidentemente es menor, porque parte de la sangre va a ir hasta atrás, ¿no es cierto? Entonces es menor. Y en el caso de la aurícula izquierda, esa sobrecarga de volumen, ¿no es cierto?, ¿qué va a causar? Que se haga una sobrecarga de volumen al principio, pero esa sobrecarga de volumen tiene un límite. La aurícula izquierda no se puede extender tan rápidamente. ¿Y qué va a pasar? La presión va a aumentar. Aumenta la presión rápidamente. Y eso va a inhibir el drenaje de la sangre de los pulmones a través de las venas pulmonares hacia la aurícula y va a causar una conmoción pulmonar súbita e incluso edema agudo de pulmón, con muerte del paciente. ¿Ya? Es una emergencia. Ahora, si la insuficiencia mitral es más lenta, o sea, producto, por ejemplo, de una fiebre reumática que demora su tiempo en producirse, permite que se compense un poquito, ¿ya? Se compense un poquito esta reubicación. Es la insuficiencia mitral, cuando hablamos de fase crónica compensada, que se desarrolló durante meses o años, ¿no es cierto? Entonces, o puede ser también aquellos pacientes que tuvieron una agudeza, pero lo hemos tratado bien, ¿no? Médicamente bien, y hemos pasado a una fase crónica compensada. ¿Qué va a pasar en el ventrículo izquierdo? En el ventrículo izquierdo se compensa esta insuficiencia mitral con una hipertrofia excéntrica. ¿Eso qué permite? Que se adapte a la sobrecarga de volumen. Porque a diferencia de la estenosis mitral, ¿no es cierto? En la estenosis mitral el ventrículo izquierdo pasaba piola, el ventrículo izquierdo estaba chévere. En este caso, si bien es cierto, al ventrículo izquierdo le pasa sangre en la aurícula, ¿no es cierto? En el caso de la insuficiencia, la aurícula se venga. ¿Se venga por qué? Porque en la diástole se la devuelve, ¿no es cierto? Se la vuelve a mandar. Si se sobrecarga de volumen, me llenas más de sangre, yo te lleno más de sangre. ¿Ok? En este caso el ventrículo izquierdo también se ve afectado. ¿Ya? Se ve afectado. Porque hay una mayor volumen. Entonces se comienza a hipertrofiar. Se hipertrofia. Hay una hipertrofia excéntrica para adaptarse a esa sobrecarga. Entonces hay un aumento de volumen diastólico, más hipertrofia. ¿Eso causa qué cosa? Aumento de volumen de eyección. El aumento de volumen de eyección, ¿qué significa? Que a pesar de que parte de la sangre que el corazón bombea, el ventrículo izquierdo bombea, va hacia atrás, sin embargo, lo que va hacia adelante, hacia la aorta, alcance por lo menos un valor de normalidad de compensación. O sea, compensa lo que regresa. El volumen regurgitante se compensa. ¿Por qué? Porque aumentó el volumen
del ventrículo izquierdo y aumentó el volumen de eyección. ¿Ya? En el caso de la aurícula izquierda en este caso ya tiene tiempo de dilatarse. A diferencia de la aguda que no pudo dilatarse y súbitamente aumentó la presión, en este caso se dilata. ¿Y eso qué hace? Que la presión baje, porque me dilato, bajo la presión. ¿Ya? Y al bajar la presión permite que mejora el drenaje, ¿no es cierto?, de las venas pulmonares, porque la presión bajó. Entonces la sangre puede ir más fácil hacia de la circulación pulmonar hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué va a mejorar? Mejoran los signos y síntomas de congestión pulmonar. Van a mejorar. ¿Ya? Van a mejorar. Inclusive el paciente en esta fase puede estar asintomático. ¿Ya? Puede tener su problema en insuficiencia mitral, pero puede estar asintomático. Y puede haber una fase crónica descompensada. Una fase crónica descompensada. En la fase crónica descompensada, ¿qué pasó? Algo afectó al paciente que estaba ya compensadito y le causó síntomas. En este caso, generalmente por disfunción del ventrículo izquierdo, que a la larga de todas maneras se va a dañar. ¿Por qué? Porque sobrecarga de calcio en los miocitos cardíacos, el miocardio ventricular ya no se va a contraer adecuadamente, ya no puede compensar la sobrecarga de volumen de la insuficiencia mitral y va a disminuir, por lo tanto, el volumen de eyección. ¿Ya? Efectivo. El volumen anterógrado, el volumen que va hacia la aorta, el volumen que nos sirve. El volumen que se va a la aurícula no nos sirve el volumen que va para adelante. Entonces va a desarrollarse ya los síntomas y signos de falla cardíaca, se dilata el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo de la válvula mitral y eso aumenta la insuficiencia. O sea, es un círculo vicioso, ¿ya? Un círculo vicioso, el paciente tiene un círculo vicioso y si no corregimos, ¿no es cierto? Si no corregimos la insuficiencia mitral, el paciente va a ir mal. Aumenta el estrés ejercido sobre la pared muscular del ventrículo. Sí. Sí. ¿También se produce una hipertrofia concéntrica? Claro, también se produce una sobrecarga concéntrica, pero es en el caso de la sobrecarga típica de presión. En el caso de la sobrecarga de volumen, la hipertrofia es excéntrica. ¿Y en la enfermedad se producirían las dos? Se produce, claro, sí, se producen las dos. En realidad hay dilatación, pero también la pared engrosa. Por eso se llama hipertrofia excéntrica. En realidad se engrosa, pero a diferencia de la hipertrofia que es propia solamente de la sobrecarga de presión, en cuyo caso el volumen de la cavidad ventricular no aumenta mucho, sino la pared nomás, acá sí, aquí sí el volumen aumenta. Claro, es la diferencia. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo típico de una sobrecarga de presión? Pura, sería la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, ¿no es cierto?, hay una sobrecarga de volumen, porque en la estenosis aórtica el problema es que la válvula aórtica no abre. Entonces, ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Trata de vencer esa resistencia aumentando su grosor, pero no tiene por qué aumentar de volumen. Esa es sobrecarga de presión. Y ahí la hipertrofia se llama concéntrica. O sea, hay dos tipos de hipertrofia. Una que se llama excéntrica y una que se llama concéntrica. Concéntrica es hacia adentro. Concéntrica, hacia adentro. O sea, tú ves el ventrículo, no ha aumentado mucho, pero su pared está grosota. Pero en la hipertrofia excéntrica tiene que aumentar el ventrículo para compensar, porque es sobrecarga de volumen. Y como ese volumen lo tiene que inyectar, también su pared tiene que aumentar de grosor. ¿Ya? Por eso se llama hipertrofia excéntrica. ¿Y en esta enfermedad entonces? La hipertrofia es excéntrica. Excéntrica. En caso de la insuficiencia mitral, excéntrica. ¿Ya? Excéntrica. En la semiología de la insuficiencia mitral, entonces, ¿qué tenemos? El pulso arterial es de ascenso y descenso rápido. ¿Por qué? Porque hay una brevedad en la eyección ventricular. Y cuando aparece la disfunción ya del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, se reduce la amplitud. ¿Y cómo se va a llamar eso? Pulso Zeller y Parvus. Zeller y Parvus, ¿ya? Zeller es cuando sube y baja rapidito, se llama Zeller. Y Parvus es cuando es de baja amplitud, ¿ya? Zeller y Parvus. En la inspección y palpación de tórax, el latido del ápex, ¿qué cosa es? Es intenso, es amplio, y en este caso el ventrículo izquierdo sí ha crecido, ¿no es cierto? Hemos dicho que aquí sí el ventrículo izquierdo creció. Por lo tanto, el choque de la punta se desplaza por fuera de la línea medio clavicular. Inclusive puede ser más allá del quinto espacio. Entonces está desplazado el choque de la punta. El latido apexiano es de breve duración porque la sístole ventricular está acortada. Puede haber un pseudo Dressler cuando el corazón se desplaza hacia adelante, ¿no es cierto?, por regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda. Y se palpa mejor esto en el borde paraesternal del lado izquierdo. Y puede aparecer un frémito sistólico a nivel del ápex. Si aparece un frémito sistólico a nivel del ápex, ¿no es cierto?, si hay un frémito sistólico, el soplo es mínimo grado 4. Hemos dicho, el parteaguas es el frémito. Cuando empieza frémito, soplo de grado 4 para arriba.
En la ocultación cardíaca, ¿qué pasa con el primer ruido? El primer ruido puede ser normal si la insuficiencia mitral es leve. Pero si está ya grave, si es una insuficiencia severa, el primer ruido puede disminuir. ¿Qué pasaba en la estenosis mitral? Más bien aumentaba. ¿Ya? El segundo ruido que va a tener desdoblamiento amplio, porque el componente aórtico del segundo ruido se puede adelantar debido a que se acorta, ¿no es cierto?, el tiempo de sístole de la ventrícula izquierda. Entonces, recuerden que el segundo ruido tiene dos componentes, ¿ya? Segundo ruido, aórtico y pulmonar. Se produce por el cierre de las válvulas simoideas, aórtica y pulmonar. El orden, generalmente, ¿cuál es? Primero se cierra la aorta y después se cierra la pulmonar. AP. Primero aorta, después pulmonar. En este caso, ¿qué pasa? El segundo ruido, en el caso del componente aórtico, como dice ahí, se puede adelantar. Si se adelanta el A, se va a separar del P. Y el segundo ruido se va a escuchar desdoblado. Tum, track, track, track. Segundo ruido desdoblado. ¿Ya? Puede aparecer el tercer ruido, que ya lo expliqué en la primera parte de nuestra exposición, por el llenado ventricular abrupto, que ingresa rápidamente y choca contra la pared ventricular poco distensible. ¿Y el soplo cómo es? En este caso el soplo es holosistólico. Holo. O sea, toda la sístole. Holosistólico, toda la sístole. ¿Ya? De tono alto. Tono alto. Mejor lo escuchamos con el diafragma. De timbre soplante. ¿Ya? En el foco mitral. O sea, donde estemos el choque de la punta, ahí lo vamos a escuchar. Y se irradia ¿a dónde? Como hemos dicho, hacia la axila. Hacia la fase, hacia el hueco axilar. Hacia el hueco axilar. ¿Ya? Hacia el hueco axilar. ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Ya? El cuadro clínico. El cuadro clínico, si estamos hablando de una insuficiencia mitral aguda o crónica descompensada, es de disnea progresiva, ¿no? Puede haber disnea paroxística nocturna, puede haber ortopnea severa, fatiga, edema pulmonar, y en caso de ruptura del músculo papilar o de las cuerdas tendinosas, puede haber inclusive shock cardiogénico, ¿ya? Esa es una catástrofe. Y en pacientes que tienen ya un crecimiento auricular importante, puede empezar a hacerse una arritmia que se llama fibrilación auricular, ¿ya? Ese es el cuadro clínico. Ahí se queda el paciente de palpitaciones seguramente, ¿no? Inclusive el paciente que empieza a fibrilar, ¿qué pasa con el paciente que comienza a fibrilar? Puede hacerse ya evidente sus datos clínicos, ¿no es cierto? Su falla. Porque recordemos que la contracción auricular produce un llenado también, o sea, contribuye al gasto cardíaco. Si la aurícula comienza a fibrilar, pierdes esa contracción auricular y ya no hay aumento del gasto. ¿Ya? Y en el caso de la insuficiencia mitral compensada, ¿qué puede ser? El paciente puede estar hasta asintomático, miren ustedes, asintomático. O sea, el paciente puede tener una vida prácticamente tranquila, sin evidencia de insuficiencia cardíaca, cuando está compensado. No, está compensado. Por eso es que ahora se han desarrollado técnicas, ¿no?, para encontrar en qué momento el paciente debe corregirse, ¿no?, el problema de la insuficiencia mitral, incluso asintomáticos. O sea, ¿cómo debemos decidir si debemos operar o no a un paciente asintomático? Ya se han encontrado ciertos parámetros, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, hablando de la insuficiencia mitral, ¿ya?, ¿qué hemos visto? Que hay causas frecuentes, como la reumática, ¿no?, que produce, ¿qué cosa? Retracción de los velos y las cuerdas. Puede ser el prolapso de los velos, prolapso de la válvula mitral, ¿no?, en el caso de la válvula mixomatosa. Puede ser por ruptura o disfunción del músculo papilar por cardiopatía isquémica. Puede ser por endocarditis, o sea, la infección de la válvula que la puede perforar, ¿no es cierto?, o romper las cuerdas. Y puede ser por dilatación del anillo mitral cuando hay un daño del corazón, ya sea por isquemia o miocardiopatía dilatada. Cuadro clínico, ¿no es cierto?, recordando el cuadro clínico, es básicamente congestión pulmonar, ¿no es cierto?, disnea paroxística nocturna, ortopnea. Puede haber hipertensión pulmonar causando insuficiencia cardíaca derecha, que nos da ingurgitación yugular, nos da citis. Cuando el gasto cardíaco baja, puede haber fatiga, adelgazamiento, ¿no?, caquexia cardíaca, y puede haber hemoptisis, ¿no?, y embolia sistémicas, que son un poco menos frecuentes. El paciente puede estar en ortopnea, o sea, no tolera el decúbito del paciente, puede estar adelgazado, su piel puede ser fría y húmeda, que nos indica vasoconstricción compensatoria, y signos de bajo gasto cardíaco, como por ejemplo el llenado capilar, ¿no es cierto? El llenado capilar lo vemos generalmente en nuestros dedos, ¿no es cierto? Presionamos un poquito, ¿no?, y soltamos y vemos cuánto tiempo demora en volver la coloración rosadita. Si es más de 2 segundos, el llenado capilar está prolongado.
Puede haber cianosis periférica, disnea, taquipnea y taquicardia. ¿Ya? Y el soplo clásico es después del primer ruido, vean ustedes en nuestra diapositiva hacia la derecha, con una barrita, ¿no? Soplo holosistólico, toda la sístole. Ahí está el soplo de la insuficiencia mitral, ¿ya? Y puede aparecer tercer ruido. A ver. Si examinamos a nuestro paciente, le encontramos el soplo, ¿no? Y sospechamos que tiene una insuficiencia mitral, ¿qué hacemos? Tenemos que evaluar la etiología probable, ¿no? Y los síntomas que tenga el paciente. Le hacemos una ecocardiografía, ¿ya? La ecocardiografía, como les dije, es nuestra técnica de elección. Y guiamos según ella la decisión terapéutica. Si en la ecocardiografía, ¿no es cierto?, nos indica que la fracción de eyección, o sea, la contracción de tu ventrículo está baja, que la insuficiencia mitral es severa, que hay hipertensión pulmonar, vamos a cirugía. Si la insuficiencia mitral es moderada, sin síntomas, la fracción de eyección está preservada, podemos seguirlo con ecografías periódicas cada 6 meses, cada año, para determinar en qué momento lo operamos. ¿Ya? O sea, en general, no olvidar, si el paciente es sintomático, va a cirugía. Si es asintomático, le hacemos la eco. Y la eco nos guía. ¿Ya? Nos guía para el flujo. El tratamiento, vamos a hacer una cosa muy breve porque en realidad estamos haciendo solamente semiología, no estamos haciendo clínica, pero el tratamiento básicamente es administrar digital, diuréticos y vasodilatadores. ¿Ya? Ese es básicamente el tratamiento de la insuficiencia mitral. La digital es útil, sobre todo si hay ventrículos dilatados con contracción un poco baja y sobre todo si coexiste la arritmia que se llama fibrilación auricular, porque la digoxina lo que hace es disminuir la conducción por el nodo auriculoventricular, por lo tanto baja la frecuencia en la fibrilación auricular. ¿Ya? Y los diuréticos que nos van a ayudar bajan la congestión pulmonar, ¿no es cierto? Y por lo tanto bajan un poquito los síntomas derivados de congestión, la disnea y todo eso. Y los vasodilatadores arteriales, como por ejemplo los inhibidores de enzima convertidora, los YECA y la hidrolazina, ¿qué van a hacer? Reducen las resistencias arteriales. ¿Y qué va a pasar? Si reduzco la resistencia arterial y yo lo que quiero es que el flujo salga de mi ventrículo hacia adelante, ¿no es cierto? Lo facilito, porque le quito presión hacia adelante, ¿no? Evito que la sangre sea dificultosa para adelante y evito que vaya más para atrás. ¿Ya? Más hacia la aorta que hacia la aurícula. Ahora, en cambio, si es insuficiencia mitral aguda, en este caso, como hemos dicho en trafisiopatología, no ha habido tiempo que la aurícula crezca. La aurícula ha estado todavía pequeña. ¿Y eso qué hace? Es una sobrecarga de volumen tan brusca, la presión aumenta mucho. La presión dentro de la aurícula va a aumentar mucho. Y esa presión se traduce en aumento de la presión capilar pulmonar y edema agudo pulmonar. Y en estas situaciones ya los vasodilatadores deben ser por vía endovenosa, ya no pueden ser por vía oral, con guía hemodinámica de valores hemodinámicos para ver cuánto le doy, ¿ya? Y si esto no es suficiente, se puede implantar un aparato de soporte circulatorio que se llama el balón de contrapulsación, pero son los casos extremos, ¿ya? Balón de contrapulsación intraórtico. Entonces, en nuestro esquema terapéutico, ¿no es cierto? Si tiene síntomas, ¿no? Si el paciente está sintomático, vamos hacia la derecha acá, hacia la izquierda acá, perdón, y va a cirugía. Si no está sintomático, vamos a la ecocardiografía, vemos la fracción ventricular. Si la fracción ventricular está deprimida, si ya comenzó a bajar su contracción, vamos a cirugía. Si la fracción ventricular está conservada, tratamiento médico y observación. Ya lo seguimos. En el examen de complemento de la insuficiencia mitral, ¿qué notamos acá a diferencia de la estenosis? Que aquí si el ventrículo izquierdo está crecido. ¿Ya? Vemos ahí la cardiomegalia con crecimiento del ventrículo izquierdo, la punta está hacia abajo, hacia afuera. ¿Ya? Hay un crecimiento del ventrículo izquierdo evidente, ¿ya? Una cardiomegalia evidente aquí. En el electrocardiograma vamos a tener evidencias de crecimiento ventricular izquierdo, crecimiento auricular izquierdo y sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo en nuestro electrocardiograma, con anormalidades de la banda T. Y en la ecocardiografía, la que nos ayuda bastante en la insuficiencia mitral es la que se llama el Doppler, la ecodoppler, ¿ya? En la ecodoppler lo que debemos saber es flujos, ¿ya? Flujos, sabemos flujos. Acá en la eco, generalmente del Doppler, hay dos tipos de flujos, ¿ya? El flujo que va hacia el transductor, que va hacia donde está el registro, que es rojo. Y el flujo que se aleja del transductor, se va en contra del transductor, que es azul, rojo y azul. Entonces el flujo, ¿cómo debería ser normalmente? Como aquí miren en esta diapositiva. Ven acá rojo, ¿no es cierto? ¿Ven el rojo? Ya, y aquí ven el azul. Sí. Ya, eso debería ser normalmente.
Pero ¿qué ven acá en la aurícula izquierda? Acá está la válvula mitral, ventrículo y aurícula. Aquí ven que hay un flujo acá, una columna que es como si fuera un color mezclado. Ven amarillos, ¿no? Ven verdes, ¿no? Ven azules, celestes, aquí mezclado, este de acá. Esta columna se llama flujo regurgitante. Es la sangre que en la sístole está regresando del ventrículo hacia la aurícula. ¿Ya? Esa es una regurgitación. La sangre regresa. Esto no debería ser. Acá no debería haber este flujo acá. ¿Ya? No debería haber. Y si hacemos ya sin el color, que notamos aquí en esta válvula, que hay un espacio, ¿no? Ven ustedes que hay dos válvulas ahí, ¿no es cierto? Como es la mitral, tiene dos válvulas. Pero cuando cierran, debería cerrar en un solo plano. Pero en este caso, cuando cierra una, se cae, ¿no? Y esta de acá se ha caído y deja un espacio. ¿Ven ustedes? Un hueco. ¿Ok? Ese espacio genera que la sangre en sístole pueda regresar. ¿Ya? Se llama insuficiencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia mitral? Bueno, vamos a pasar ahora a los tricuspidios. ¿Ya? Los tricuspidios en realidad es muy similar, ¿ya? Realmente a lo del lado izquierdo. La diferencia es que en el lado derecho se manejan presiones menores que en el lado izquierdo. Son presiones menores. Entonces en las etiologías, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una estenosis tricuspidia, también hablamos de casos similares a lo que hablamos de las mitrales, ¿no? De la mitral, puede ser reumática, puede ser congénita. Y en la insuficiencia tricuspidia, rehabilitación, puede ser primarias, ¿no? Orgánicas y también funcionales. Muy parecido, como les expliqué, del lado izquierdo, ¿no? Puede ser reumática, en el caso de las orgánicas, reumática, endocarditis, mixoma, carcinoide, radiación, trauma, congénita. ¿Ya? Y secundarias es cuando, por ejemplo, también puede haber una deformación del papilar, crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del anillo, presión pulmonar de largo tiempo, ¿no? Eso sería funcional. Hablemos un poquito de la insuficiencia. La insuficiencia tricuspidia, si tenemos en cuenta que en este caso el problema está a nivel derecho, ¿no? A nivel derecho, la insuficiencia tricuspidia, ¿qué va a significar? Que la sangre, cuando el ventrículo derecho se contraiga, ¿no es cierto? En vez de ir hacia la pulmonar, hacia la arteria pulmonar, va a irse hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Va a ir hacia la aurícula derecha. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, en eso, ese mal funcionamiento de la válvula tricúspide permite que la sangre regrese del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esta válvula funciona mal, ¿no? Está alterada y la sangre regresa. En vez de irse por la pulmonar, ¿no? En vez de irse hacia la pulmonar, regresa hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Entonces, en la fisiopatología hay una revolución sistólica de la sangre, ¿no? Eso sobrecarga de volumen la cavidad derecha, la aurícula derecha, dilata la aurícula derecha y en la aurícula derecha devuelve sangre hacia el ventrículo derecho y también lo hace crecer. Y esa transmisión del aumento de presión hacia el sistema venoso central nos da hipertensión venosa sistémica y compresión hepática crónica. Por eso les decía que los signos de falla derecha son signos bien claros, ¿no es cierto? Que nos van a dar irritación yugular, ¿no? Hepatomegalia, edema, ascitis, ¿no? Que son los signos de falla derecha. Ahora, en las manifestaciones clínicas y examen físico, ¿cómo va a ser la insuficiencia tricuspidia? Lo que vamos a ver es sensación de pulsaciones en el cuello. ¿Por qué? Porque se va a dilatar las venas yugulares, ¿no? La vena yugular va a recibir esa insuficiencia, va a haber como una sensación de que la vena palpita. Hay síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, hepatoesplenomegalia, que puede ser inclusive hasta dolorosa, dolor en el hipocondrio derecho, puede haber ascitis y edema periférico, signos de falla derecha. Puede haber hipertensión pulmonar y esto puede hacer que el gasto cardíaco caiga, fatiga, debilidad, disnea, intolerancia al ejercicio, astenia. Cuando hay falla derecha se ve caquexia, cianosis e inclusive a veces ictericia porque hay falla hepática. ¿Ya? ¿Y cómo es el soplo de la insuficiencia tricuspidia? Es muy parecido al soplo de la insuficiencia mitral, holosistólico. Holosistólico que se oculta mejor ¿en dónde? En el borde esternal derecho o en el área subsifoidea. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué maniobras podemos aplicar? Las maniobras que aumenten el retorno venoso, ¿no? Como expliqué. ¿Cuál es la maniobra que hace que esto aumente? Inspiración profunda. La inspiración profunda aumenta el retorno venoso al lado derecho. Y eso causa que el soplo aumente. Esa maniobra se llama la maniobra de Rivero-Carvalho. Rivero-Carvalho. ¿Ya? Aumentan los ruidos del lado derecho porque aumenta el retorno venoso y el soplo se hace más notorio. En la placa de tórax hay dilatación de la aurícula y ventrículo derechos y dilatación del cono de la arteria pulmonar.
Entonces, esa es la insuficiencia tricuspidia. Pasemos a la estenosis tricuspidia. En la estenosis tricuspidia, simplemente lo que hay es que la sangre, cuando tenga que pasar de la aurícula derecha al aurículo derecho, va a ser muy difícil porque la válvula está muy cerrada, ¿no? No pasa la sangre porque la válvula tricuspidia está cerrada, ¿no? La válvula tricuspidia está abierta aquí, ¿no? Pasando la sangre normalmente como debe ser, el volumen es bueno, pero acá cuando esté estenosada el volumen es pequeño, hay una estenosis de la tricuspidia, ¿no? Entonces se obstruye el vacío de la sangre de la aurícula derecha al aurículo derecho, por lo tanto se estanca la sangre en la aurícula derecha y en la parte venosa sistémica, causa hipertensión portal y falla hepática, hipertensión venosa sistémica. Acá lo que vamos a ver es alteraciones muy notorias, ¿no?, en nuestro pulso venoso yugular. El pulso venoso yugular, como ven arriba a la derecha de nuestra diapositiva, tiene ondas, ¿ya? Tiene la onda A, la onda C y la onda B. Y tiene dos descensos, el descenso X y el descenso Y, o seno X, seno Y. La onda A del pulso venoso yugular se produce cuando hay la contracción de las aurículas, ¿ya? Cuando se contrae la aurícula da la onda A. La onda C es cuando se da la contracción isovolumétrica ventricular, ahí se ve la onda C. Y la onda B se ve cuando se llena la aurícula, el llenado auricular. El primer descenso o descenso X es la relajación de la aurícula y el descenso Y es cuando se abre la válvula auriculoventricular en la diástole y la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Esos son los datos del pulso venoso. Y cuando el pulso venoso se altera, como por ejemplo en la estenosis tricuspidia, la onda A es la que se aumenta, ¿ya? ¿Ven la onda A ahí abajito? La onda A se hace muy prominente. ¿Por qué? Porque cuando se contrae la aurícula, ¿no es cierto? Si la válvula tricuspidia está cerrada, estenosada, ¿no es cierto? Cerrada, la aurícula se contrae, pero no le puede meter la sangre al ventrículo, porque está cerrada. Entonces la sangre que debió meter para abajo, en realidad regresa hacia la vena yugular, y produce la onda A importante. Una onda A que se nota como si fuera un pulso, una onda A. Entonces, ¿qué signos, qué manifestaciones clínicas tendríamos? Fatiga, ¿no es cierto? Signos sistémicos de hipertensión venosa, ¿ya? Porque eso es lo que pasa. Generalmente los pacientes con estenosis tricuspidia también tienen enfermedad mitral o aórtica. O sea, es muy raro que un paciente tenga puramente enfermedad del lado derecho, muy raro. Generalmente es más del lado izquierdo y se compromete el lado derecho. En el examen físico, similar a la estenosis mitral, porque generalmente las lesiones están juntas, y incluso tan juntas pueden estar que el diagnóstico de estenosis tricuspidia puede hasta pasarse por alto, ¿ya? Hasta pasarse por alto. ¿Qué produce? Aumento en la presión de la aurícula derecha y aumento en la presión venosa yugular. Eso va a producirse en la estenosis tricuspidia. Las pulsaciones venosas yugulares muestran una onda presistólica A prominente, como dice abajo en nuestra perspectiva a la izquierda, cuadrito la onda A prominente, que incluso puede confundirse como si fuera la carótida, ¿ya? Como si fuera un pulso carotídeo. El chasquido de apertura, parecido a lo que pasa con la mitral, está posterior, ¿no es cierto?, al segundo ruido, ¿no?, localizado en este caso en el borde esternal izquierdo, no en el choque de la punta. Y se apunta un soplo diastólico de baja intensidad en borde esternal izquierdo, cuarto de corriente costal, ¿no es cierto?, el foco tricuspidio, que aumenta con la inspiración, signo de Rivera-Carvalho, ¿no? Es lo que hemos visto en nuestro examen físico, el soplo es diastólico, ¿no es cierto?, el soplo es diastólico. En la radiografía de tórax hay crecimiento de la aurícula derecha y signos radiológicos de valvulopatía mitral que pueden estar asociados a nuestro problema tricuspidio, ¿ya? Antiguamente al lado derecho casi no se le daba importancia. Podrían tener patologías tricuspidias pulmonares y no les daban mucha importancia. Actualmente se sabe que tenemos que corregirlos, porque si no corregimos eso nos va a afectar también el lado izquierdo. Entonces tenemos que hacerlo siempre, sí o sí, ¿ya? Corregir. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pero toda la estructura, lo que son válvulas, todo lo que es el concepto general de lo que es estenosis, de lo que es insuficiencia, cada una de ellas que soplo da, cómo es el primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, cuarto ruido. Luego hay una revisión de las patologías, fisiopatologías, cuadros clínicos, ¿no? Y cómo hacemos el diagnóstico. Entonces en el examen, lo fijo que va a venir, siempre de las fijas, es estenosis mitral. Siempre va a venir, estenosis mitral, características, siempre tiene que venir. Ya no se vayan a olvidar. Estenosis mitral, soplo diastólico, ¿no es cierto? Primer ruido aumentado, chasquido de apertura, refuerzo presistólico. Eso viene de todas maneras. Y ya que tiene que venir de todas maneras también, siempre tiene que venir, ¿no es cierto?, es los componentes anatómicos del aparato valvular mitral, ¿no? El anillo, las válvulas, las cuerdas, los músculos. No pueden olvidarse de eso. Tiene que venir de todas maneras. Y vendrán más preguntas, pero esas son las que habitualmente siempre tienen que aprenderse ustedes.
¿Ya? Ok. La lista, por favor. Pues, no.